Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 7 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La romanización. La conquista de la península ibérica por Roma fue sin duda el hecho histórico más importante para la región de toda la Edad Antigua, no solo por la duración, sino también por la profundidad de la misma. La romanización afectó a todos los niveles de la vida en Iberia y su influencia se deja sentir hoy, desde las instituciones familiares y el derecho actual, que son en gran medida herencia romana, hasta los idiomas que se hablan en España y Portugal, pasando por influencias en el arte, la arquitectura, la alimentación, la música, etc. La presencia de Roma en la península abarcó más de 5 siglos, desde el año 2018 a.C., con la llegada de las tropas romanas al mando de Publio Cornelio Escipión, hasta el siglo VI, cuando los visigodos llegan a Hispania. En este módulo vamos a seguir el siguiente esquema. Primero estudiaremos el desarrollo histórico del proceso y posteriormente el fenómeno conocido como romanización, entendido este como un trasvase cultural masivo que tuvo, entre otras consecuencias, el uso del latín y la pérdida de las lenguas que se hablaban con anterioridad, la excepción es el euskera, la construcción de edificios y vías públicas, instituciones jurídicas y políticas, etc. La llegada de Roma a la península en el siglo III a.C. es la consecuencia de la política exterior que las potencias del Mediterráneo llevaron a cabo en los siglos anteriores. Como ya sabemos, griegos y fenicios habían llegado a la península en busca de materias primas y creado ciudades destinadas al comercio. Pero con la llegada de los cartagineses, el dominio empezó a ser militar y no solo comercial, lo cual provocó una rivalidad creciente entre Cartago y Roma que tuvo su primera consecuencia seria en la Primera Guerra Púnica entre los años 263 y 241 a.C., que ganó Roma. A partir de entonces, el general cartaginés Amílcar Barca decidió convertir el oriente de la península en un territorio desde el que expandir su dominio. Su sucesor, Asdrúbal, continuó esta política de expansión y diplomática y fundó Cartago Nova, actual Cartagena, en Murcia, un enclave estratégico. Cuando Asdrúbal fue asesinado en el año 221 a.C., su sucesor fue Aníbal Barca, quien en el año 218 decidió atacar Roma, dando comienzo a la Segunda Guerra Púnica. En el siguiente mapa se muestra el avance de los cartagineses sobre la península a finales del siglo III. La amenaza de Aníbal sobre Roma era muy real y por ello el Senado romano decidió enviar al general Publio Escipión para enfrentarse con Aníbal en Hispania, a donde llegó en el año 218. A partir de entonces, el Senado pasó a considerar Hispania como provincia romana. Sin embargo, no pudo evitar que Aníbal cruzara los Pirineos y marchara hacia Italia, así que decidió dejar a gran parte de su ejército en Hispania al mando de su hermano y regresar a Roma para enfrentarse con Aníbal. El objetivo de esta decisión de mantener las tropas en la península ibérica era atacar la base de Aníbal y cortar sus líneas de suministro y comunicación con Cartago Nova y Cartago. Este hecho fue muy relevante para la historia de Hispania, pues provocó que la presencia romana fuera muy temprana, pues el ejército estuvo luchando en la zona durante más de 10 años. Por esta razón, el este y sur de Hispania fueron rápidamente incorporados a la administración romana y en consecuencia su romanización fue muy rápida. Conviene señalar en este punto que el objetivo inicial de la entrada de Roma en la península no fue el de obtener sus recursos económicos, como fue el caso de griegos y fenicios, sino bien esto vendrá poco después. El primer interés que mostró Roma por la península fue el de contrarrestar a la presencia cartaginesa
y consecuentemente los primeros contactos que tuvo con los pueblos indígenas estuvieron destinados a frenar la expansión de Cartago. Así pues, durante los primeros 12 años, la provincia romana llamada Hispania fue en realidad un destino militar donde se libraron muchas batallas. En el siguiente mapa se puede ver un esquema del desarrollo de las mismas. La Segunda Guerra Púnica se saldó con la expulsión definitiva de los cartagineses del sur de la península en el año 206 con la rendición de Gades, actual Cádiz. Pero el fin de la campaña militar no vio la retirada de las tropas, sino que Roma aprovechó su presencia militar para dominar la zona e incorporarla progresivamente. Vamos a hablar ahora sobre la organización de Hispania entre los años 205 y 133 a.C. Durante estos años se produce la expansión militar de Roma por todo el Mediterráneo, que la llevará a ser la potencia dominante de la zona. Como sabemos, la zona sur y este de la península ya estaba acostumbrada a la presencia de colonizadores extranjeros y en este sentido fue más receptiva a las influencias del modo de vida romano. Terminada la conquista del sur y el este, Roma se centró en dominar a los pueblos del centro y del oeste de la península mucho más guerreros. Estos suponían una amenaza para la hegemonía romana en la zona. Las guerras llevadas a cabo en esta segunda fase se conocen con el nombre de guerras lusitanas y celtibéricas, pues era contra estos pueblos contra los que Roma luchaba. En ellas, Roma encontró mucha más resistencia que en el caso de los pueblos de la zona sur y oriental, pues el sistema de organización tribal era muy fuerte y el carácter guerrero de estos pueblos muy grande. Podemos situar temporalmente estos enfrentamientos entre los años 155 y 133, cuando tiene lugar la conquista de Numancia. A partir de este momento, el dominio romano se extiende por prácticamente toda la península, a excepción de los núcleos de resistencia en la zona norte, los pueblos astures, cántabros y galaicos. Y comienza una fase de dominio que busca expandir las formas de vida romanas en la población local. Comienza así la romanización propiamente dicha, con la fundación de ciudades, la creación de una red de calzadas para el transporte, la creación de instituciones, etc. Vamos a hablar ahora de las guerras civiles entre los años 133 y 44 a.C. Esta época está caracterizada por las enormes tensiones internas que experimentó Roma, que ya por entonces se había convertido en la potencia militar del Mediterráneo. En estos años se suceden luchas de poder entre los diferentes generales romanos, que traducen una tensión entre los partidarios de un sistema republicano, que era el que había funcionado hasta ese momento, y los partidarios de un imperio. No entraremos aquí en los detalles de estas guerras, pues no conciernen a la evolución de Hispania como provincia. Podemos resumirla diciendo que la asimilación cultural de los pueblos indígenas continúa su curso. El siguiente mapa muestra las fases de la conquista. Vamos a hablar ahora sobre la provincia imperial. El periodo de las guerras civiles en Roma termina con la llegada al poder de Augusto, momento a partir del cual la República Romana se convierte en un imperio. Durante esta época, en Hispania, se procede a la conquista militar de las regiones del norte que eran muy ricas en minerales. Muy significativas por la enorme resistencia de los pueblos indígenas fueron las guerras cántabras entre los años 29 y 19 a.C. En el año 27, el emperador Augusto establece una reordenación del territorio que divide la península en tres provincias: la Tarraconensis, la Lusitania y la Bética, cuyas capitales eran respectivamente Tarraco, actual Tarragona, Emérita Augusta, actual Mérida, y Córdoba, actual Córdoba. En el siguiente mapa se puede apreciar la evolución administrativa de la península ibérica a lo largo de la historia. El periodo al que nos estamos refiriendo corresponde a la imagen 2.
A partir de la llegada de Augusto, el dominio de Roma se vuelve incuestionable durante más de 3 siglos. Es la denominada Pax Augusta, en la que la casi total ausencia de conflictos bélicos permitió un desarrollo cultural y social enorme. Es en este momento en el que la romanización de Hispania y otras partes del imperio se intensifica. Emérita Augusta, la actual Mérida, fue fundada en honor a este emperador y se convirtió en la capital de la Lusitania. Era un enclave fundamental, pues permitiría controlar el oeste de la península y uno de los ríos más importantes, el Guadiana. En esta ciudad se pueden encontrar hoy en día muchos restos arquitectónicos de gran valor, como el puente romano que, 2100 años después, sigue utilizándose, o el teatro, maravillosa construcción recientemente restaurada y que acoge desde hace muchos años el Festival Internacional de Teatro Clásico, el más importante del mundo. La época de mayor esplendor de la Hispania romana es sin duda el siglo I después de Cristo, desde el emperador Nerva en el año 96, que designó a Trajano, un hispano, como su sucesor, hasta Cómodo en el año 192. En estos años los hispanos ocupan puestos de máxima importancia en el imperio y destacan también en el ámbito como la filosofía, Séneca, la retórica, Quintiliano y las artes. En el plano político, los emperadores Trajano, Adriano y Marco Aurelio eran oriundos de Hispania y supieron llevar a Roma a su máximo esplendor. En esta empresa, la importancia de los comerciantes hispanos, así como de los recursos que procedían de esta región, fueron esenciales. Sin embargo, tras este periodo, Roma entra poco a poco en decadencia. Primero se produce una crisis económica motivada en gran parte por la necesidad de mantener económicamente un ejército que no obtenía compensaciones económicas en forma de guerras de conquista. Las reservas de metales preciosos del Estado se redujeron enormemente y ello provocó devaluaciones de la moneda, lo cual fue compensado con aumentos de impuestos que en Hispania fueron muy duros. Esta situación de decadencia culmina con el colapso del siglo II, momento en el que empiezan a producirse las primeras invasiones bárbaras. Entramos así en la etapa final del dominio romano, conocida como Bajo Imperio Romano. A continuación vamos a estudiar los aspectos más importantes de la influencia romana en el posterior desarrollo de la historia de España. A continuación vamos a estudiar los aspectos más importantes de la influencia romana en el posterior desarrollo de la historia de España. Poco a poco, a medida que los pueblos indígenas iban incorporando las instituciones y costumbres de la sociedad romana, el latín pasó a ser la lengua que utilizaban. La influencia lingüística fue tan importante que, de las lenguas actuales que se hablan en la península ibérica, tan solo el euskera o vasco no es de origen latino. Todas las demás, desde el portugués y el gallego hasta el castellano y catalán, derivan directamente de la lengua de los conquistadores romanos. Por esta razón se las denomina lenguas romances. No obstante, hay un sustrato de las lenguas indígenas de aquella época que ha sobrevivido en el español actual. Evidentemente es muy pequeño dada la lejanía temporal. Pero se puede rastrear en algunas palabras como balsa, barraca, galápago, garza, morro, perro o virar. No obstante, la influencia de estas lenguas en la actualidad es mínima, con excepción evidente del vasco que se sigue hablando. La sociedad de Hispania era una réplica de la sociedad romana que era bastante uniforme en todo el imperio. La división más evidente era entre hombres libres y esclavos, que era reconocida en el derecho romano. Tan solo los hombres libres podían participar activamente en la sociedad, mientras que los esclavos se encargaban de la producción económica, especialmente la agrícola y minera. Dentro de los hombres libres había muchas clases y estratos con intereses muy diferentes según su situación económica y social. Tampoco los esclavos eran un grupo homogéneo, ya que la situación personal de cada individuo dependía mucho del trabajo encomendado por su dueño, así como de la posición del dueño en la sociedad.
Había incluso esclavos al servicio del Estado que se dedicaban a funciones burocráticas. Dentro de los hombres libres, la sociedad romana distinguía entre los que pertenecían al orden senatorial, al ecuestre y la plebe o pueblo llano. Los senadores se encargaban del gobierno de la ciudad de Roma y del imperio y por ello ocupaban los cargos más importantes de la administración. Eran muy ricos y poseían grandes propiedades, mientras que los caballeros estaban más ligados al manejo del dinero y a tareas dentro del ejército. También estaban los decuriones, que eran básicamente la oligarquía de cada una de las ciudades. Finalmente estaba la plebe. La plebe eran en realidad todos los demás ciudadanos libres que tenían derechos. Podían ser artesanos o campesinos, así como otros ciudadanos romanos que no tuvieran fuentes económicas para pertenecer a los órdenes superiores. Es importante señalar que los grupos de hombres libres no constituían castas cerradas, sino que había cierta movilidad social. Cualquier individuo podía ascender de un orden a otro por orden del emperador. Por ejemplo, un caballero podía convertirse en senador si contaba con el apoyo imperial. Esta era la división social en todo el imperio, e Hispania como provincia romana reproducía este sistema. A lo largo de la romanización, gran parte de la población indígena fue asimilada, aunque de nuevo con grandes diferencias entre las regiones. La aristocracia indígena del sur y el este se adaptó fácilmente, obteniendo pronto la ciudadanía romana, aunque su integración en los órdenes elevados fue más lenta. Poco después, algunos se mezclaron con miembros romanos de los grupos dominantes y se integraron así en el imperio, de modo que encontramos descendientes de colonos romanos o itálicos mezclados con familias indígenas. Sin embargo, la gran mayoría de la aristocracia indígena se integró en el orden de los decuriones, es decir, de las oligarquías de sus ciudades de origen, donde continuaron teniendo una gran influencia. Las regiones más romanizadas estaban constituidas por unas pocas familias emparentadas entre sí que controlaban la administración y los recursos. Eran por lo general muy ricas, especialmente en la posesión de tierras, y pronto empezaron a funcionar como una verdadera aristocracia. Los senadores en Hispania eran grandes propietarios de tierra. Los miembros más ambiciosos de estas familias se trasladaban a Roma para hacer carrera, si bien sus familias eran originarias de Hispania y sus riquezas continuaban estando allí. Así pues, sus lazos eran más estrechos con otros senadores de Roma que con otros habitantes de Hispania. No obstante, formaban un grupo de interés común y se apoyaban unos a otros. Dentro de este marco hay que comprender las figuras de Trajano o Adriano, que llegaron a ocupar los cargos más importantes del imperio siendo hispanoromanos de nacimiento. Mientras tanto, el resto de la población de las ciudades estaba formado por artesanos y gente pobre. Los artesanos se agrupaban en colegia, grupos de apoyo mutuo y afinidad religiosa, pero que no podían tener actividad política alguna. En Hispania se sabe de la existencia de colegia de pescadores, barqueros, zapateros, especialmente en las ciudades más romanizadas, Hispalis, Tarraco, Cartagena, etc. Entre los ciudadanos romanos libres y los esclavos estaban los libertos o esclavos liberados, un grupo social que ejerció un papel muy importante en las ciudades hispanoromanas debido a su riqueza. Muchos de ellos se dedicaban a actividades comerciales o poseían tierras compradas o arrendadas a sus antiguos dueños. Finalmente, los esclavos constituían el grueso de la actividad económica. Estaban empleados esencialmente en el trabajo de las minas, la agricultura y la artesanía. Durante el Bajo Imperio, a partir de la crisis del siglo III, hubo un gran cambio en el orden social que afectó a Hispania como al resto del imperio. La crisis económica arruinó las ciudades, que fueron desocupándose paulatinamente, provocando la ruina de los aristócratas locales. Los grandes propietarios, esencialmente senadores, ocuparon su lugar.
Durante esta época también se borraron en gran medida las diferencias entre plebe y esclavos. Si bien jurídicamente la división no desapareció, de facto, apenas había diferencias. Así pues, durante el Bajo Imperio en Hispania había realmente dos grandes grupos sociales: los grandes propietarios como grupo dominante y los campesinos libres, empleados en el trabajo del campo o esclavos. Al disminuir drásticamente la importancia económica de las ciudades, se sentaron así las bases del régimen feudal que dominará durante toda la Edad Media. Vamos a hablar ahora sobre la red de comunicaciones. En esta misma línea, otra gran aportación de Roma fue el desarrollo de una importante red de carreteras mantenidas por el Estado, en las que usaban piedra para el trazado, lo que permitía el tráfico de carretas. El objetivo de estas construcciones era el intercambio comercial y por ello las vías más importantes eran las que comunicaban las regiones productoras de materias primas con los centros comerciales que comunicaban con otros puntos del Imperio Romano. En las zonas donde estaba el ejército, estas vías permitían una rápida movilización de las tropas. Las vías de comunicación más importantes eran la ruta Herculia o Augusta, que comunicaba el valle del Guadalquivir con la Galia e Italia, y la vía norte que comunicaba con Asturias a través de la cuenca del Ebro. Las calzadas estaban realizadas en piedra, lo que permitía el paso de carros para el transporte de mercancías. Vamos a hablar ahora sobre Hispania en el Bajo Imperio Romano entre 284 a 409 después de Cristo. Con el ascenso del emperador Diocleciano entre los años 284 y 305, se inicia en Roma un periodo de absolutismo imperial. El poder del emperador se sustentaba en tres pilares: religioso, político y militar, y el emperador tenía un carácter casi divino. Pero esta centralización y burocratización del poder, unido a la decadencia económica, tuvo como consecuencia que en el siglo IV hubiera multitud de guerras internas por el poder, con el consecuente debilitamiento de Roma. También llevó a cabo una nueva división administrativa que unificó a toda la península bajo el título Diócesis Hispaniarum, con 7 provincias. Hispania como provincia se mantuvo ajena a estas disputas y vivió en paz. El advenimiento del cristianismo es, junto a la crisis económica, el gran cambio que tiene lugar durante el Bajo Imperio Romano. En un primer momento el cristianismo tuvo un efecto desintegrador de las bases sobre las que se asentaba la división social de la sociedad romana. Los cristianos no despreciaban el trabajo manual como hacían las castas elevadas de la sociedad. También atacaban la división entre hombres libres y esclavos, creando un caldo de cultivo para el cambio social. Sin embargo, la gran diferencia entre cristianos y no cristianos era la negativa a aceptar el culto religioso al emperador. Como hemos visto, con Diocleciano, este énfasis en el carácter divino del emperador se había exagerado y esto chocaba con las creencias cristianas. Pero con la llegada de Constantino en el año 306, el cristianismo pasa a ser la religión del Imperio Romano con el famoso Edicto de Milán del año 313. Desde entonces, el poder de la Iglesia fue creciendo y se convirtió en el verdadero componente unitario frente a la disgregación política y las luchas internas. El cristianismo se fue extendiendo paulatinamente y la Iglesia se convirtió en una importante fuerza social durante el Bajo Imperio, extendiendo la impronta de la cultura romana hasta la actualidad. Dada la situación geográfica de Hispania en relación a Palestina, es comprensible que la cristianización de Hispania sea mucho más tardía que la de otras provincias como Grecia, Egipto o la propia Roma. Es de suponer que, en un primer momento, las comunidades cristianas estuvieran limitadas a las ciudades y estuvieran formadas por pequeños grupos de esclavos, libertos, además de comerciantes procedentes de la zona oriental del Mediterráneo. Podemos concluir, por tanto, que hasta el siglo III las comunidades cristianas en Hispania no eran muy importantes. A partir de entonces se inicia la gran expansión del cristianismo por el imperio, que culmina con el ya mencionado Edicto de Constantino.
Con esta nueva situación el cristianismo obtiene una posición de dominancia y empieza a adquirir poder social y económico, como demuestra el hecho de que los obispos del siglo V eran personajes muy poderosos, en gran medida por la concentración de tierras por parte de la Iglesia. Finalmente, Teodosio, un hispano, asciende al trono de Roma entre los años 379 a 395, recuperando brevemente la unidad entre las zonas oriental y occidental del imperio. Sin embargo, la decadencia era ya inevitable y nadie consigue impedir que a comienzos del siglo V las invasiones bárbaras lleguen a Hispania, provocando la desintegración final del Imperio romano. Y termina aquí el módulo dedicado a la romanización. Muchas gracias.